Bueno, ser el mayor de los panelistas tiene sus privilegios, por no hablar del auditorio, que no veo casi nadie mayor de 30 años acá. Ya resumir aquí mis 40 años de ejercicio en la doble función de médico neurólogo y de especialista y profesor de economía de la salud, le da una perspectiva histórica casi, porque en 40 años han pasado muchas cosas y la historia no solamente nos enseña lo que pasó, sino que nos da una idea de hacia dónde vamos y qué puede pasar más adelante. Quiero comenzar con un ejemplo de una enfermedad de mi especialidad que ha sufrido un cambio, sufrido no sería la palabra, un cambio importante en estos años que llevo de ejercicio, y es la esclerosis múltiple. Muchos de ustedes sabrán que es una enfermedad de baja prevalencia que afecta a gente joven, más mujeres que hombres, que se caracteriza por recaídas y remisiones, y que el número de recaídas de alguna manera predice el grado de discapacidad, que en muchos casos llega a ser muy severa. Quiero comenzar con algo un poquito técnico, y es este metaanálisis que salió recientemente que compara todos o casi todos los medicamentos actuales para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Para los que están familiarizados con estos gráficos, esta línea roja de acá es el placebo, y cualquier cosa que esté a la izquierda, y todos están a la izquierda, muestra qué tan efectivo es en reducir lo que se llama la tasa anualizada de recaídas. Vemos que cuando yo terminé mi neurología, años 80, estaban en el mercado unos medicamentos recién salidos que eran los interferones. Si ustedes lo miran en este gráfico, y estos valores nos indican que, siempre lo hago mal, la devuelvo con esta, nos indica que la reducción que producían en el número de recaídas era aproximadamente una de cada 4, una reducción del 25% del número de recaídas en los pacientes. Han pasado los años y hoy estamos en otras épocas. Allá las terapias biológicas y los anticuerpos monoclonales tienen una reducción del triple, del 75% del riesgo de tener recaídas. Es decir, para ponerlo en términos que sean fáciles de entender, los nuevos medicamentos prolongan 3 veces más la vida libre de discapacidad en un paciente o una paciente con esclerosis múltiple. Pero claro, eso se ha hecho con un elevado costo. Y el costo es una de las grandes preocupaciones, no solamente en Costa Rica, en mi país, Colombia, en todos los países del mundo estamos sufriendo por el mismo problema, un encarecimiento de los costos de salud, atribuibles a muchos factores. No solo le podemos echar la culpa a los medicamentos innovadores, tenemos otros, el cambio demográfico, y ahí va un consejo. Yo les digo a mis estudiantes que la vida se divide en dos, la juventud y cuando uno empieza a dar consejos, y es que acuérdense, no digamos envejecimiento de la población, que es un poco peyorativo y ve el lado negativo, hablemos de la longevidad de la población, para ponerlo en unos términos un poco más favorables. Ese es tan solo uno más, porque lo mencionó la señora ministra, el cambio epidemiológico de enfermedades crónicas no transmisibles, que son pues para toda la vida, como su nombre lo sugiere, es otra razón. Y hay otra más, el acceso de la información. La gente hoy sabe a qué tiene derecho, ya sea judicializando o de alguna otra manera, a los nuevos medicamentos, también ocasiona una presión grande sobre los sistemas de salud. Este gráfico pretende ser esquemático, pero nos muestra cómo los costos relativos de muchas cosas en la vida han bajado en estas últimas 2 generaciones. Los automóviles, las motocicletas, los juguetes, los televisores, los electrodomésticos, todos son más asequibles para un número más grande de nuestra población. Pero en cambio, la propiedad, esto es ajustando por inflación, la finca raíz, llamo aquí, o sea, la propiedad va subiendo de precio, más la educación, y muy por encima está la salud. El país que haga ajustes de su presupuesto de salud basándose en la inflación está equivocado, tiene que ser un gasto superior progresivamente. Ahora veamos esto cómo se refleja en cifras. Aquí vemos el gasto en salud per cápita en todos los países del mundo tiende a aumentar. Y aquí fríamente, porque lo he dicho en otros auditorios, el caso de Costa Rica está un poco por debajo de lo que debería. El gasto en salud no ha subido de la misma manera como han subido los costos, y eso lleva a lo que se ha mencionado acá, a listas de espera, restricciones en los medicamentos, a inequidad, a que unos están favorecidos y otros no, que es parte de lo que tenemos que discutir en este panel. Y ya para cerrar, quiero hablar del concepto que se está usando actualmente, ya no tanto costo-efectividad en términos
monetarios y de desenlaces sencillos, sino la medicina basada en valor, que arranca con estos textos del profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard, su editorial en el New England Journal of Medicine y su libro de redefinir el cuidado en salud han sido críticos para eso. Y si miramos con más cuidado esta roseta que aparece ahí, vemos como algunos factores tradicionales, digamos los que aparecen aquí en verde, el costo sigue siendo un determinante importante porque el presupuesto es limitado. ¿Cómo medimos los desenlaces en salud? Uno de los más utilizados es el famoso QALY, el años de vida ajustados por calidad. Pero tenemos que considerar otras variables importantes cuando tomemos decisiones en salud. Empecemos por las que están en este lado. Aquí sería el valor de la innovación, la contribución científica, que lo que hemos aprendido nosotros con la terapia biológica, por ejemplo, con los aspectos inmunológicos de las enfermedades, ha sido valioso y debe tenerse en cuenta. Aquí tenemos el término de equidad, y ahí me refiero no solamente a la equidad entre pobres y ricos, sino a esa equidad entre… ¿No les parece injusto que si yo tengo una enfermedad de baja prevalencia no se me dé la terapia, mientras que a los que tienen diabetes y a los que tienen hipertensión y dislipidemia, a ellos sí? Eso es ético que consideramos de esa manera y discriminemos a ciertas personas porque tienen una enfermedad oncológica de alto costo. Tenemos también otras variables, movámonos para este lado. El impacto sobre la familia, hay que considerar, y yo soy súper feminista y me encanta ver una audiencia mayoritariamente femenina, en donde las que cargan con el impacto de las enfermedades de la familia son las mujeres. Las cuidadoras, sobre todo cuidadoras informales, son mujeres, y eso tiene un impacto que a veces arrastra a una familia hacia la pobreza o hacia la miseria, y esos factores también deben considerarse. Finalmente, para mostrar algo de contribución propia, aquí hay un artículo de mi grupo en la Universidad Javeriana de Bogotá, en donde analizamos, y podría servir de guía, cómo hay una serie de criterios múltiples que en distintos países se han utilizado para tomar estas decisiones. Y quiero resaltar que no hay un modelo que sea mejor que otros y que cada país debe determinar cuál es el que le conviene, con la participación del sector público, del sector privado, de los especialistas, de la comunidad, asociaciones de pacientes que no sé si estén aquí representados. Y me encanta que los medios de comunicación, la prensa, por ejemplo, juegue un papel importante que nos lleve a que la agenda de la salud esté presente en las campañas políticas y en las decisiones que tome el alto gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por este recorrido, ¿verdad?, que nos hace súper breve, pero súper rico para entender algunos de los desafíos que estamos enfrentando, especialmente no solo región, sino país. Agradecerles a los panelistas por sacar este ratito para conversar de un tema que realmente nos interesa a todos. Ahora el colega que ganó el premio decía, porque cuando alguien se enferma, todos queremos tener acceso y todos queremos atención oportuna y todos queremos que corran por nuestra vida, ¿verdad? Entonces, de verdad agradecerles, y quisiera empezar con el doctor Rosselli, preguntándole qué consideraciones deben tenerse en cuenta en la evaluación económica de la innovación actualmente. Sí. Bueno, algo mencioné, el término de costo-efectividad medido de la manera usual no aplica o no se debe aplicar en enfermedades de alto costo, en enfermedades huérfanas, en enfermedades oncológicas, por una simple razón. Aquí los costos forzosamente van a ser más elevados, dado el hecho de que van a tener una receptividad menor, es decir, un nuevo medicamento para una enfermedad de alta prevalencia va a tener un mercado mucho más grande y por ende los costos van a ser más elevados para tratar estas condiciones. Y por eso lo que yo sugeriría, y me adelanté a esa pregunta, es esta roseta del valor, esta discusión entre qué es verdaderamente valor en el sentido del impacto que va a tener una terapia nueva sobre la familia y sobre la sociedad, sobre la productividad, sobre la equidad y esas otras variables. Doctor, entonces tal vez ahí me surge otra consulta. ¿Cuál sería entonces el rol de la sociedad civil, del sector privado, para lograr justamente que tengamos una buena evaluación en ese sentido?
Bueno, hacer eventos como este ya me parece bastante conveniente para traer el interés y el tema a la agenda de muchas personas que trabajan en este sector tan complejo como es el de la salud. Y me pareció además, por ejemplo, que se le dé premio a los periodistas que han contribuido a poner en la agenda pública los temas de salud, me parece también conveniente. Esas serían apenas dos de las muchas maneras. Trabajar en el convenios público-privados y los aportes que también se mencionó el señor Giliberto, serían otras de las cosas que me parecen muy convenientes para realizar en Costa Rica. Muchísimas gracias. José David, quisiera, como parte del sector privado, que nos contés, ¿cuál crees que sea el rol que debe desempeñar la investigación biomédica en este sector? Gracias, buenos días. Voy a poner un poquito, igual que el doctor, un poquito de contexto, porque la investigación como tal tiene datos en Costa Rica que van hasta del 1962. De hecho, la década del 1970 fue muy prolija. En el 74 logramos incorporar los principios de la Declaración de Helsinki en la Ley General de Salud. Lo que sucede después es quizás perdimos una proyección en la importancia de este rubro y se da al final de cuentas el apagón regulatorio del 2014. ¿Por qué quiero dimensionar esto? Porque esto abre una brecha importante, de acceso, una brecha importante a la innovación. Yo tuve a mano el estudio del FIMAR que publicó en el 2024 que se llama Wait Indicator o indicador de espera. Este posiciona o indica pues que Costa Rica se demora en promedio 83 meses, 6.11 años, desde el momento en que un medicamento innovador es incorporado al portafolio de la caja. Este mismo estudio dice que de los 403 medicamentos que se registraron innovadores en el periodo que va del 2014 al 2024, solamente el 19% está presente en Costa Rica. Entonces, esa es la dimensión de una brecha importante, que además coincide con el apagón regulatorio nuestro que fue del 2014 al 2024. El 2024 se da un hito importantísimo que es la promulgación de la ley 9234 que permite ya la investigación biomédica, nos da el marco regulatorio, el consentimiento informado, los comités éticos, la supervisión de los procesos. Crea además la entidad del Consejo Nacional de Investigación en Salud, el CONIS, que es el ente rector de este proceso. Datos del CONIS, como vemos hay un progreso, hay un inicio de nueva atracción de ensayos clínicos hacia el país, y datos del CONIS nos dicen que al día de hoy hay 54 estudios clínicos activos en Costa Rica, lo cual ya es muy positivo, o sea, venimos de no tener nada a 54 activos, y más de 13 entidades acreditadas para conducir ensayo biológico. Además, hay eventos importantes como el ingreso al país de Interoclinical, que es una entidad que se dedica precisamente a la coordinación de ensayos globales. En Costa Rica abrieron puertas en el 2024. Entonces, ¿por qué todo esto es importante? Para eso, para hablar un poquito del contexto. Porque estamos hablando de acceso a innovación, a las últimas tecnologías. Y en conclusión, para ir cerrándote la respuesta, Betsy, para mí los estudios clínicos ofrecen precisamente potencialmente un tema de tratamiento de última generación a la población sin costo. Eso es, digamos, uno de los grandes beneficios. También la investigación ofrece una oportunidad importante para el desarrollo del talento costarricense, que lo estamos hablando ahora. O sea, fue parte del foro anterior, el desarrollo del talento especializado en Costa Rica. Este es un vehículo que impulsa eso. También la investigación biomédica genera evidencia local, y vean que ese es otro tema que se habló en el foro anterior, o sea, la lentitud con que vamos registrando sanitariamente los productos. Bueno, al tener evidencia local, esto potencialmente puede facilitar el proceso regulatorio como también el proceso de incorporación de nuevas tecnologías o de acceso, decisiones de acceso. Por un tema más macro, claramente la generación de empleo, pero yo quiero dejar el último, que no es menos importante en la reflexión, y yo creo que, y aquí se ha conversado ya bastante de esto, pero capitaliza realmente
el potencial de las alianzas público-privadas. Vean que en la Caja aprobó desde el 2021, desde el año 2021, el reglamento para conducir ensayos en los hospitales públicos. Entonces esto potencializa claramente a una población mucho más amplia la posibilidad de acceder a terapias complejas, oncológicas, como decía el doctor, infecciosas, también tenemos las enfermedades raras o las que son de tratamiento de muy alto costo, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, la investigación biológica viene por ahí, viene por la parte de permitir reducir la brecha entre el descubrimiento científico y el acceso a los pacientes que más lo necesitan. Muchas gracias, José David. Escuchándote, me encantaría preguntarle a don Jordan, ¿verdad? Ante estos números que se vuelven bastante desafiantes, ¿verdad? De tardarnos tanto en registros y demás, ¿cómo podría la Caja poder contar con mecanismos o herramientas, ¿verdad?, para la adquisición de nuevas terapias de una forma más eficiente o más rápida, tal vez? Buenos días. Bueno, inicialmente quisiera aprovechar el espacio para externarles el agradecimiento de parte de la Gerencia Logística por permitirnos representar en este foro de discusión, ¿verdad?, en este tema que es ampliamente importante. A su vez aprovecho para enviarles un saludo de parte del doctor Esteban Vega, gerente de logística, quien se disculpa por no haber podido atender el evento, ya que actualmente se encuentra atendiendo un compromiso institucional. Volviendo un poco con la pregunta que me realizan, ¿verdad?, y cómo se puede innovar en el sector público, principalmente para tener acceso a nuevas terapias, quisiera empezar mi respuesta indicando que a nivel internacional, ¿verdad?, y no es solamente una situación del sistema de salud de Costa Rica, los sistemas de salud en general están siendo afectados por la velocidad con la que surgen nuevas tecnologías en el mercado, pero también con el aumento en la carga de la enfermedad, de enfermedades crónicas y la presión financiera que se genera, ¿verdad?, para poder garantizar acceso a tratamientos. Entonces, en este contexto, y tal vez un primer punto y mucho con lo que es la visión de la gerencia logística, se plantea la necesidad de asegurar procesos ágiles y oportunos en materia de evaluación de tecnologías sanitarias como un primer hito, pero también eso tiene que ir alineado con el desarrollo de procesos de compra innovadora y compra estratégica. Y esto principalmente bajo una premisa de migrar desde un enfoque que tradicionalmente se ha caracterizado como tipo transaccional en materia de contratación pública a un enfoque más estratégico basado principalmente en entregar valor a los pacientes. Y esto con el objetivo de generar procesos de contratación que nos permitan disminuir la incertidumbre clínica y financiera que marca sobre todo el caso de terapias para las cuales no se dispone de suficiente evidencia en la práctica clínica. Y en ese sentido, pues la gerencia de logística ha acuñado mucho como parte de su ADN que los procesos de contratación pública se conciban como decisiones estratégicas, principalmente sustentadas en evidencia científica, en análisis económico y con una visión que va más allá de la definición de un horizonte de una contratación como tal, sino con una visión a futuro, donde se puedan aprovechar las oportunidades que el mercado ofrezca para poder generar innovación, garantizando estrategias de acceso que permitan la sostenibilidad financiera. Otro punto importante es que en el desarrollo de un modelo estratégico de compra pública se deben articular tres elementos sustantivos, y estos son la existencia de una regulación que sea efectiva y oportuna, la inclusión de la evaluación de tecnologías sanitarias bajo las mejores prácticas internacionales y con mecanismos que sean ágiles y eficaces para poder generar evaluaciones, y también una gestión de suplido bajo una óptica enfocada en la innovación para garantizar un acceso oportuno y temprano a los tratamientos. Y aquí es importante señalar que con la promulgación de la nueva ley de contratación pública, que entró en vigencia desde diciembre de 2022, aquí se habilita, ¿verdad?, el uso de la innovación a través de los procesos de compra pública innovadora o compra pública estratégica, donde también se considera a la asociación pública y privada como una alternativa para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación, que es prácticamente la hoja de ruta que la gerencia ha venido impulsando de manera sostenida. Otro punto importante es el tema de la institucionalización de los mecanismos de diálogo temprano con participación de la industria, del sector académico, pero también de los pacientes, ¿verdad? Y este diálogo temprano permitirá
Por ejemplo, la identificación de tecnologías de gran valor clínico, tecnologías realmente disruptivas que pueden cambiar el curso de las enfermedades o también poner un alto a estas. Y aquí es importante también, bueno, la identificación de propuestas de valor que también coadyuven con mejores diagnósticos, con un mejor seguimiento y que también favorezca un control clínico de los pacientes. Y todo esto evidentemente tiene que desarrollarse en un ambiente de mucha transparencia y con una discusión franca y honesta, donde se coloque al paciente como centro de todo el accionar. Otro elemento importante también tiene que ver con el habilitador que genera estos diálogos tempranos, ¿verdad?, para poder también realizar evaluaciones técnicas oportunas, donde se puedan disponer de proyecciones de demanda, proyecciones de costo, pero también diseñar y establecer las mejores estrategias de acceso, de negociación, para poder hacer adquisiciones que sean más eficientes. Y todas estas valoraciones técnicas tienen que estar sustentadas en la evaluación de tecnologías sanitarias, ¿verdad?, que es un mecanismo que no solamente viene a impulsar la transparencia de los procesos de contratación, sino también se constituye una herramienta para la maximización de los recursos y para garantizar la sostenibilidad al contrastar los beneficios clínicos con relación al costo y la inversión de los tratamientos. Y tal vez en materia de contratación pública innovadora, y para volver a algunos ejemplos de los que podrían aplicarse en la adquisición de terapias disruptivas, aquí podría mencionar el tema de los acuerdos de entrada gestionada, ¿verdad?, principalmente en el caso de medicamentos de alto costo, ¿verdad?, y que contribuyen para poder disminuir la incertidumbre financiera, ¿verdad?, y clínica que se genera sobre todo en terapias cuya no existe gran evidencia todavía sobre utilización en la práctica. Aquí es importante también mencionar que la institución ya ha incursionado a través del liderazgo de la gerencia logística en el desarrollo y la implementación de acuerdos, no solamente de tipo financiero, ¿verdad?, sino también por desempeño, al haber implementado ya un modelo de pago por resultados. Y tal vez no menos importante en este caso también para poder generar innovación en los procesos de contratación pública es la inversión y el fortalecimiento en las capacidades técnicas del recurso humano. Y para ello es importante el reforzamiento en temas que tengan que ver con innovación, con evaluación de tecnologías sanitarias, estrategias de contratación pública y también análisis predictivo, entre otros temas. Y tal vez para cerrar ya mi intervención, porque creo que me he excedido un poco con el tiempo, ¿verdad?, es importante señalar que la Caja del Seguro Social, con el liderazgo de la gerencia logística, ha dado importantes pasos en esta dirección para poder generar innovación en la contratación pública desde aspectos como el impulso de las negociaciones para mejorar las condiciones de adquisición de medicamentos de alto costo, también la promoción de compras enfocadas en valor, ¿verdad?, para brindar al paciente más que un medicamento, más que una ampolla, un vial o una pastilla, ¿verdad?, poder generar soluciones integrales que le brinden valor y que cambien el curso de su enfermedad y mejoren su condición de vida. Muchísimas gracias, don Jordan. Don Marco, siempre que escuchamos innovación también pensamos en costos, ¿verdad? Entonces ahí se nos convierte esto en un desafío importantísimo en el tema de precio de medicamentos. ¿Qué retos afronta Costa Rica actualmente y son esos retos iguales para el sector público y para el sector privado o hay diferencias? Muy buenos días y muchas gracias de verdad por la invitación a participar en este interesante foro sobre el tema de la salud, de medicamentos y déjenme además celebrar la fortuna de que cuando se hablen de estos temas también se hable de economía, porque tienen que ver con economía. Voy a tratar de responderle la pregunta de la forma más pragmática posible sin hacerlo con tanta teoría. Quiero señalar al menos 5 cosas. Vamos a ver, la primera, ahora sí, me escuchan bien. La primera es, ya lo decía el doctor Rosell, ¿verdad? Mencionaba usted, doctor, que hay un encarecimiento de los costos de salud. Eso no es solo de Costa Rica, es del mundo, ¿verdad? Es en el mundo. Entonces, eso consecuentemente genera una preocupación en el mundo y de la cual Costa Rica no es la excepción. Primer tema. Segundo punto, ¿por qué tiene que ver en este tema, tal vez solo como a modo de introducción, por qué tiene que ver en este tema el ministerio del que yo pertenezco, que es Economía, Industria y Comercio? ¿Qué tiene que ver este ministerio con eso? Cuando lo lógico es que tendría mucho más afinidad los ministerios relacionados con la salud, con la salubridad pública, la sanidad, etc. Bueno, precisamente porque este tema tiene un impacto en la economía, tiene un impacto económico, tiene un impacto en las personas, en la gente. Por eso, naturalmente, interviene
el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que tiene, perdonen por la mención legal, pero una ley que se llama la Ley 7472, ¿verdad?, que es la de competencia, de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Y ojo, les hablé del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, pero cuando les hablo de esta ley aparecen dos conceptos más: promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. ¿Acaso eso no tiene que ver con los precios de los bienes y servicios, incluidos los medicamentos que reciben los consumidores? Efectivamente. Tercer punto, me preguntaba sobre los retos en materia de precios. Naturalmente hay muchos, pero voy a resumírselos en tres, ahora que el Ministerio tiene justamente una medida regulatoria que está en marcha en el mercado. Primera, información. Si uno quiere entender cómo funciona el mercado de los medicamentos en términos de precio, necesita información. La información es, perdón, porque probablemente esto suena bastante trillado, pero la información es vital para entender cómo funciona el mercado de los medicamentos y el precio. La información. Y si ustedes me preguntan cómo hemos tenido acceso a la información que hoy tenemos, es precisamente a propósito de la medida regulatoria que hoy está vigente, ¿verdad? Hemos tenido acceso a esa información. Entonces, primer elemento, información. Segundo elemento, ¿cómo se forma el precio? Eso suena como a teoría económica, pero finalmente ese precio, el que a usted le cobran y a mí y a todos por el medicamento, ¿cómo se forma ese precio? ¿De qué está constituido? Y para eso naturalmente está relacionado con el primer punto que les mencionaba, que es la información. De nuevo, ¿verdad? Al final el precio al que yo adquiero el medicamento en la farmacia, en el expendio, pero detrás de ese precio hay un montón de factores que intervienen para ese precio al final del medicamento. Bueno, ¿cómo llegamos a ese precio? ¿Cómo llegamos? Y ahí justamente interviene de nuevo la posibilidad, ese es un reto de nuevo, de tener quiénes son los que intervienen en la formación de ese precio, quiénes participan, ¿verdad? Una cosa es tener el precio y la otra es cuáles son, como dirían los teóricos económicos, cuáles son los eslabones de esa cadena y cómo intervienen y qué parte, quién le suma qué. Cuando el medicamento ingresa al territorio nacional, ¿con qué precio ingresa? ¿Quién le suma qué? ¿Quién sigue después? ¿Sigue alguien? ¿Va directo al consumidor? Intervienen 2, 3, 4, 5 agentes. Cada uno de esos agentes le suma algo, ¿verdad? Bueno, ese es otro elemento importante cuando estamos hablando de retos. Y en tercer lugar, transparentar el precio. Transparentar el precio no es otra cosa que saber finalmente cómo se forma el precio. No podemos hablar del precio si no sabemos cómo se constituye ese precio, quiénes integran todos estos elementos que les acabo de mencionar en términos de quiénes participan, qué aporte hacen en la cadena y cómo ese precio finalmente llega al consumidor. Y en eso intervienen múltiples factores, ¿verdad? No estamos solo hablando de los factores propios del giro comercial de una actividad, sino también qué otros elementos le suman externos en términos del precio final que recibe el consumidor. Entonces ahí tenemos otro elemento. Y nada, con esto termino para no hacerlo más largo. Lo que usted me preguntaba sobre públicos, los retos públicos y los privados. La respuesta es sí, la respuesta es, ¿son iguales los retos? No, son diferentes, son diferentes. En el caso del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, perdón por plantearlo nuestra focalización es en lo que ocurre en el mercado privado, porque nuestra competencia está en el mercado, en la regulación de precios privados, en competencia, ¿verdad? Cuando estamos en competencia, por eso no hablamos de precios en el caso de los medicamentos que adquiere, por ejemplo, la Seguridad Social, porque ahí estamos en otro ámbito, pero los retos son distintos, porque de un lado tenemos un montón de agentes que compiten en el mercado y del otro lado tenemos un gran agente que tiene unas potestades muy distintas y capacidades de negociación diferentes, pero además que no está en competencia, llamémoslo así, en el mercado vendiendo medicamentos contra otros agentes, ¿verdad? Entonces, para decirlo en simple, sí hay diferencias. Los retos son diferentes en el mercado privado que en el mercado público. Y aquí, desde el punto de vista del Ministerio de Economía, el énfasis está puesto en el mercado público. Muchísimas gracias, don Marco. Doctor Marín, para continuar con este tema de acceso a los medicamentos, sabemos que existen dos mercados. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la adquisición de medicamentos innovadores o genéricos en ambos mercados?
Bueno, en primer lugar, darle las gracias por esta invitación. Es de verdad un honor, un privilegio estar acá en este foro. Es un tema complejo, digamos, desde el punto de vista de acceso a innovación, de atender necesidades insatisfechas. Necesitamos, de hecho, precisamente promover estos mecanismos tempranos para acceder lo antes posible a aquella verdadera innovación, a aquellos medicamentos que vienen a llenar vacíos terapéuticos y que vienen a aportar valor. Y en ese sentido, como lo comentaba el compañero, es importante la evaluación de tecnologías sanitarias y una evaluación que ya no se enfoca tanto en lo económico, aunque sigue tomando en cuenta lo económico, como nos enseñaba el maestro Rosselli, sino también esta parte del marco de valor, de qué agrega, de cómo permite este medicamento abordar necesidades específicas de grupos poblacionales, especialmente de grupos vulnerables, y sin dejar de lado también a grandes grupos poblacionales, ¿verdad? O sea, que por estar pensando en dar el tratamiento a unas condiciones de salud muy particulares, podríamos estar descuidando grandes necesidades en salud o grandes enfermedades que contribuyen fuertemente a la morbilidad y a la mortalidad de la población. Entonces, en ese sentido, siempre es importante estar atentos, estar vigilantes del desarrollo de nuevas tecnologías para poder buscar ese acceso oportuno. Y los medicamentos genéricos y biosimilares también, porque aquí los incluyo, son fundamentales para ese acceso, sobre todo extender el acceso a grupos mayores de población, permiten contener el impacto financiero y permiten generar competencia, que al final de cuentas, y lo decía también el señor viceministro, la competencia es la clave para mejorar condiciones, para disminuir precios en cualquier mercado. En el sector público, específicamente en la Caja Costarricense de Seguro Social, existe una política de medicamentos esenciales, tiene ya más de 40 años, podemos hablar ya casi 50 años, que desde que la Organización Mundial de la Salud empezó en los años 70 a promover el concepto de medicamentos esenciales y a promover el listado modelo de medicamentos esenciales, la Caja se acogió a eso y como país hemos venido promoviendo esa parte, y uno de los pilares fundamentales de esta política de medicamentos esenciales es precisamente la denominación común internacional. Entonces, usted ve en la Caja no tenemos un nombre de patente, nombre de fantasía, manejamos denominación común internacional, lo cual ha sido un reto con los medicamentos biosimilares porque hay que garantizar la trazabilidad también en esto. Y sí nos ha permitido tener éxito con promover el acceso, va limitando un poco el impacto financiero, y eso también interesantemente también permite o favorece el acceso a innovación, porque los recursos que se liberan, y si uno ve la evolución del presupuesto de medicamentos de la Caja, es un presupuesto que va increciendo. Sin embargo, ese presupuesto de medicamentos no se ha disminuido porque entró un biosimilar de X medicamento o porque entró un genérico de ese medicamento de alto costo y bajó ahora un 50% el gasto en ese medicamento, sino que permitió acceder a innovación terapéutica también y nos permitió financiar otros medicamentos que han sido percibidos como una necesidad. Yo creo que eso sí es muy importante también. En el sector privado el tema es diferente, no es mi área de expertise, pero ahí entra también mucho el tema de agente que se habla y el tema de asimetría de información, porque yo paciente tengo algo de información, pero es un médico el que me prescribe el medicamento y es el que al final de cuentas me dice yo quiero que usted use este o este otro medicamento, y cambia un poco esa dinámica. Es una dinámica también más voluntaria, entre comillas, podemos decirlo así, que yo como persona, como usuario, escojo ir a atención privada y escojo comprar ese medicamento, en principio existiendo la disponibilidad en el sector público de medicamentos que pueden ser la alternativa también. Pero eso es un tema también a profundizar y tiene que ver también con el tema de la cobertura de necesidades desde el sector público. Muchísimas gracias, doctor Marín. Para ir casi cerrando, José David, quisiera hacerte una nueva consulta y es ¿cómo pueden articularse mejor los procesos entre el sector público y el privado para reducir la brecha de medicamentos, particularmente los de alto costo o alta innovación, sin que comprometamos la sostenibilidad financiera, pues que nos comentaba el señor viceministro también? Es difícil, sí, pero tiene una respuesta sencilla. O sea, hay que empezar por algún lado. Y yo creo que lo primero de todo, porque también ya se ha dicho en este foro, es que se hablen. Necesitamos generar conversaciones, comunicaciones abiertas y, como decía don Jordan, transparentes.
Ambos tienen que hablarse y tienen que comunicarse. Es importante que permee el concepto que ha promovido la Cámara. 2 sectores, una salud. ¿Por qué? Porque ciertamente ambos tienen fortalezas, ambos tienen debilidades, ambos tienen oportunidades, pero ambos se complementan. Y en ese complemento es donde de verdad deberíamos lograr cosas muy, muy, muy poderosas. Es importante que ese diálogo, como segundo factor, en mi opinión, se base en evidencia y en dato duro. Si no, no podemos llegar a definir las prioridades, como decía el doctor Marín. O sea, tiene que basarse en elementos objetivos, dato duro y evidencia. Para mí ese es el elemento que parte para que de verdad podamos tener un desarrollo efectivo y poder abordar ese flagelo que afecta al paciente al final de cuentas. Conversar entonces, comunicarnos. Muchas gracias, José David. Ya para cerrar, hoy por la tarde tenemos un conversatorio con candidatos presidenciales, entonces quisiéramos consultarle a ustedes como expertos, ¿qué aspecto en el tema del acceso a medicamentos debería ser abordado de manera prioritaria por el próximo gobierno? ¿Y cuál sería esa sugerencia inmediata que le darían ustedes para poder tener una mejor política pública en ese sentido? Vamos a empezar por el doctor Rosselli y continuamos en ese orden. Muchísimas gracias. Difícil venir yo como colombiano a asesorar a los candidatos presidenciales de Costa Rica, pero creo que algunas de las cosas que se han mencionado ya y que creo que sean prioritarias son sistemas de información como un mecanismo para ir basando nuestras decisiones en información propia, es fundamental. Y sobre todo, una crítica que le hice una vez a la Caja Costarricense, y es que por haber sido durante tantos años como una especie de monopolio en la atención de la salud, no ha perfeccionado adecuadamente sus sistemas de información de costos, por ejemplo. Es algo en lo que yo sugeriría que también se trabajara para conocer con más precisión cómo se está utilizando la plata del sector público costarricense. Muchas gracias, doctor. Don José David. 3 puntos. Yo haría énfasis en 3. El primero, la modernización del marco regulatorio. Ya se ha hablado acá que ha habido mejoras en la reducción de los procesos para el registro sanitario de productos, pero yo estoy pensando en algo más ingenieril, el abordaje de un flujo de proceso. Ya Procomer se lo había ofrecido al Ministerio de Salud con un enfoque igual de alianza público-privada para abordar cada uno de los roles y responsabilidades a lo largo del flujo del proceso y así pues evidentemente hacerlo más eficiente, más productivo. El segundo, yo me aboco a la ponencia de don Jordan, hay que fortalecer el sistema de compra pública. Yo creo que valorar diversos modelos de compras colaborativas, por ejemplo, donde hay riesgo compartido, todos esos son mecanismos que cambian un poquito la dinámica de compra pública, pero que al final de cuentas deberíamos ponerle atención. Y el tercero, para ser consecuente con lo que dije anteriormente, fortalecer el diálogo técnico, pero de una forma integral con todos los eslabones, como mencionaba don Marco, de todos los eslabones de la cadena, de una forma integral, todo el ecosistema de salud. Necesitamos entender, porque es complejo, ciertamente, pero efectivamente en la medida en que fortalecemos el diálogo técnico, se fortalece el abordaje a los pacientes en última instancia. Muchas gracias, José David. Doctor Marín. Bueno, yo creo que es importante evaluación de tecnologías sanitarias o implementación, fortalecimiento de evaluación de tecnologías sanitarias participativas, o sea, con participación social, con todos los actores involucrados, porque eso, digamos, da pie precisamente para resolver necesidades insatisfechas y para comprender también dónde están las necesidades. Y otro tema importante que yo creo que también ya se mencionó es el tema de la investigación, o sea, acceso a investigación biomédica. Eso permite digamos, dar tratamiento a condiciones que en otras situaciones podrían quedar descubiertos los pacientes, permite también acceso temprano, más temprano a innovación y a data, que también es importante de eso, y eventualmente también, y esto es un tema que hay que avanzarlo y hay que regularlo, revisarlo también, porque eventualmente lo que se mencionaba de algunos modelos de acceso gestionado, pago por desempeño, pago por resultados, pueden vincularse en un marco ético, o sea, transparente, con procesos también de generación de información, sobre todo de vida real, que es muy importante y que es clave también para tomar decisiones sobre lo que ya se está usando en medicamentos. Muchísimas gracias, doctor. Don Jordan. Gracias.
Consideramos que tal vez en materia de acceso a medicamentos, ¿verdad? Y como les mencioné, con base en la visión que tiene la gerencia logística, algo que tiene que ser prioritario es garantizar el acceso oportuno y sostenible a medicamentos, pero no solamente a medicamentos esenciales, ¿verdad? Sino también apostar por las terapias innovadoras que demuestran tener un alto impacto clínico. Y esto pues significa que los pacientes puedan recibir el medicamento correcto en el momento correcto, pero también bajo un modelo de adquisición que sea eficiente y que garantice un suministro sostenible en el tiempo. Y en ese sentido, ¿verdad? Y mucho con lo que hemos conversado hasta ahorita, ¿verdad? Esa toma de decisiones tiene que estar basada en evidencia y bajo soporte del uso de la evaluación de tecnologías sanitarias. Y también para la implementación de modelos de contratación, precisamente bajo un enfoque más disruptivo, más estratégico e innovador. Muchas gracias, don Jordan. Don Marco. Muchas gracias. Yo lo resumiría en tres aspectos. El primero es, hagamos de este tema, siempre sobre el tema del precio, de este tema, el precio de los medicamentos, una discusión permanente, no con ocasión de un tema coyuntural, no con ocasión de que, en el caso nuestro, el Ministerio haya decidido emitir una política de regulación de precios, que es una medida drástica de intervención en el mercado, sino una discusión permanente que nos permita vislumbrar cuáles son las avenidas para enfrentar, para aminorar, para enfrentar este tema. Esa es la primera. La segunda, no la voy a redundar, el tema de la información, ¿verdad? De que podamos disponer de la información sobre todos los canales por los cuales se forma el precio, todos los eslabones que participan. Y la tercera, algo que es muy importante, es, vean, si uno posiblemente aquí va a surgir en este foro, pero además lo va a surgir cuando uno lee la literatura, entonces ustedes verán la cantidad de medidas cuando se habla del tema del precio, ¿verdad? Y se habla de importación paralela, de bioequivalencia, de costos, etcétera. Y en la línea con lo primero que dije, hacer de esto una evaluación parlamentaria, a ver, detengámonos un momento a ver qué ha pasado con eso. Porque cosas se han hecho, pero ¿cuál es el resultado de eso? Entonces, ¿es que estamos tocando la tecla incorrecta? ¿O es que esa tecla que estamos tocando hay que presionarla de otra manera o hay que presionarla de forma más fuerte? Gracias. Muchas gracias a todos. Me encantó escucharlos y tener esperanza de que los pacientes vamos a tener la oportunidad de tener más acceso a la innovación. Si logramos modificar algunas cosas, apretar la tecla correcta, presionarla más duro si es necesario y conversar siempre de estos temas. Así que de verdad, muchísimas gracias a los 5 por acompañarnos esta mañana. Seguimos con el foro. Fabio, muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias, Betsy, y a los 5 panelistas. Muy interesante lo conversado. Vamos en este momento a conectarnos virtualmente. Gracias por habernos acompañado en la ExpoMed HIMSS Central America, edición 2025. Nuestra edición anual de la ExpoMed fue organizada por la Cámara Costarricense de la Salud. Esperamos que nos sigan en redes sociales como Cámara Costarricense de la Salud. Que tengan feliz fin de jornada. Hasta la próxima edición.